Para mí, hoy por hoy, ser abogado o ejercer la profesión con honestidad, con rectitud, parece ser bastante fácil. Esto es porque justamente el estereotipo del abogado, al cual se lo considera rápido, un poco deshonesto, absolutamente aprovechado, con ese estereotipo es fácil demostrarle a la gente que uno, siendo una persona común, respetando cuestiones básicas, puede destacarse inmediatamente, ¿eh? Todo eso porque la expectativa que hay sobre el abogado es muy baja y nosotros podemos cambiar eso en forma absolutamente rápido. Bastan acciones normales de una persona de bien, de una persona común, de respetar justamente o de tener como propósito el bien común o el hacer un buen gesto como para destacarnos. En ese sentido, y para no llevarles demasiado tiempo, siempre trato de terminar cuando hablo con alguien de estas charlas diciéndoles que justamente en esta habitación donde era la casa paterna y donde hoy tengo el estudio, había siempre un pequeño mural que decía justamente algo que siempre me ha quedado marcado, que decía así: yo dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría. Con esto les quiero decir que justamente la profesión de abogado, sirviendo, ejerciendo como corresponde, debe ser uno de los principales logros y una principal satisfacción en la vida que personalmente tengo y que sé perfectamente que la tiene acá mi colega y amigo el doctor Bonfil, porque precisamente él me la ha enseñado. Así que después aceptamos las preguntas que sea y ahora le dejo la palabra para no entretenerlo demasiado al auditorio. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y no puedo empezar a decir nada sin hacer alguna referencia a los elogios que Roberto hizo hacia mí al principio y que, como a todo abogado, deben creerle la mitad, nunca le crean todo. Así que no es falsa modestia, porque así esto que estoy haciendo ahora junto a Roberto, con todo gusto, lo he hecho muchos años y siempre dentro del colegio, de la facultad, y esta cuestión chica que parece ser el que ustedes plantean la inquietud de las cuestiones éticas, no es chica, es muy, muy, muy importante. Agregándole a lo que decía Roberto, si alguno alcanzó a estar conmigo en la facultad me habrá escuchado, si en todas las profesiones universitarias es un requisito hasta constitucional que las leyes de colegiación tengan normas de ética, pero si hay una profesión en la cual son importantes estas normas, es en esta, porque los abogados estamos normalmente en la contradicción, es decir, y cuando uno empieza la profesión, como en el caso que seguramente de los que nos están escuchando, casi siempre los mayores le damos las cuestiones de mayor contradicción como para sacarnos un poco los temas más cuestionables y donde hay realmente oposición, y la oposición es de los clientes o la oposición es de las partes, nunca la oposición y la contradicción es de los abogados. Entonces, el que tengamos algunas pautas para ejercer nuestra profesión es muy importante. Es muy importante para ejercerla y poder ejercerla durante tiempo y mantener esta relación humana que tenemos los abogados entre nosotros en foros quizás no tan chicos como hoy puede ser Paraná, pero pensemos en foros muy grandes como la Capital Federal o las grandes ciudades. Las normas de ética son muy importantes en la vida común y son muy importantes en la vida del profesional y especialmente en la del abogado. Creo que, aunque parezca que la urgencia de trabajar y de cobrar por esa, y después nos referiremos a esa parte, por el ejercicio de una profesión es muy importante, es la esencia de la profesión. Si no, el profesional es profesional, no es amateur. Trabaja para otro, nunca trabaja para sí, trabaja para otro. En el caso de los abogados, pide por otro, que también es otra distinción de nuestra profesión, que seguramente no la van a encontrar
en ninguna otra profesión. En todas las profesiones se hace para otro. El arquitecto ejerce su profesión cuando hace su casa, seguramente, pero la ejerce cuando le hace la casa a otro. Es muy importante, pero en esta, a la labor de hacer para otro, le agregamos que pedimos para otro. Es decir, que le pedimos a alguien que a ese otro le reconozcan lo que le corresponde, que será su derecho, su garantía, y muchas veces ese pedimento no es fácil. Si a eso le agregamos que en esa labor normalmente tenemos una contradicción en la cual hay otro abogado, en la cual hay un juez, en la cual hay un empleado, en la cual hay un cliente, la contraparte propiamente dicha, tenemos que sujetarnos a algunas reglas. A las mismas reglas que tenemos para circular por la derecha o para ejercer o para ir por la mano de sur a norte, son estas. Y bueno, yo quiero destacar una pauta, son muchas, pero hay una pauta que quizás porque la semana pasada un amigo, a esta altura del partido son todos más jóvenes que yo obviamente, me pidió una colaboración en un tema y me relató su situación y arrancaba con la sustitución de él en un juicio por un abogado, no digamos el sexo, por un abogado que había tomado intervención y después ahora se está peleando por los honorarios. Bueno, esa es otra parte. Pero nuestro código de ética pide que cuando intervengamos en lugar de otro abogado, le avisemos. Nuestra ley no pide ninguna formalidad especial como pide la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que requiere escrito seguramente allá porque las relaciones son mucho más anónimas. Aquí ya están siendo bastante. Pero yo diría que una pauta que debiéramos repasar, que muchas veces cuando ejercemos la profesión no la conocemos, por ignorancia involuntaria, tenemos que hacerlo. Es la contrapartida de otra norma ética que dice que nosotros no estamos obligados a aceptar una causa, salvo por una designación legal. Es decir, que si nosotros tenemos libertad para elegir al cliente, el cliente tiene libertad para elegir al abogado. Así que es una circunstancia muy posible que un cliente se vaya y lo vea otro abogado. Casi nunca es por un defecto nuestro, casi siempre por un defecto del cliente, pero puede ser también por un defecto nuestro. Nada le puede impedir al que lo toma, porque tiene todo su derecho de tomarlo, cumplir con esta norma ética de avisarle al otro abogado que intervenía antes. La norma agrega que tiene que ser algo para que cobre los honorarios quien ya no es más el abogado de esa parte, pero eso puede ser que no se pueda cumplir tan fácilmente, pero el aviso yo diría que hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque entre los abogados no hay ninguna razón por la que la lucha sea entre abogados y no entre partes. Los abogados cumplimos reglas jurídicas, no podemos pedir lo que el Código Civil nos dice, que lo pide, etc., pero sujeta a normas de conducta humana, de conducta común. Y esas son nuestras normas de ética. Destaco esta por la actualidad, cada vez somos más, cada vez nos conocemos cara a cara menos. Entonces, tengamos en cuenta. Después hay muchas otras que la dejaríamos a la inquietud de quienes nos están escuchando.